No le adelantes al video, ¿vale? No le adelantes al video a la parte donde estoy abriendo el control. Entonces digas, ay, sí, ahora sí ya sé cómo cambiar la pila de mi control. No. Ve el video completo y entonces vas a poder cambiar la pila de tu control. Esto, aunque parece muy sencillo, los controles son muy detallosos, más si es tu carro del año. Así es que ve el video completo, dedícale 5 minutos y entonces puedes cambiar la pila de tu control. Comencemos. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. Espero que lo del principio no haya sonado como regaño, pero la verdad es que sí es necesario ver el video completo para poder cambiar la batería. Y sí, me cambié de camisa, la camisa roja que tenía se veía un poco extraña ahorita que revisé el video. Sí, se me va un poquito rara, así que mejor me la cambié para evitar confusiones. Así es que, comencemos. Voy a tratar de enfocar esto lo más que se pueda, para que lo puedan notar muy bien. Entonces, tenemos aquí el control del Jetta. El control, si nosotros lo observamos, vamos a tener una pequeña abertura en esta parte, porque el control se divide en dos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a abrir la navaja y vamos a ver que tenemos por aquí una pequeña ranura. No sé si se alcanza a ver. Una muy pequeñísima ranura por acá. En esta parte vamos a meter el desarmador plano o alguna cosa que tengamos para palanquear. No lo vamos a hacer muy fuerte para no marcarlo. En este caso, como ya es un control un poquito viejo, ya viene un poquito marcado. Pero vamos a procurar hacerlo sin marcarlo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Más si tu control es nuevo. Entonces, no es que esté muy duro. Solamente hay que hacerlo con inteligencia, vaya. Entonces, yo por ejemplo, como ven aquí ya lo separé. Es algo muy sencillo. Y ya tenemos separado la navaja del control. Esta no importa, no es solamente la navaja, en la parte de adentro trae el chip, así que no hay ningún problema. Y este control se va a separar también en dos, no en tres, nada más en dos. En esta parte vamos a tener una pequeña gomita, una pequeña liga. Esta hay que cuidarla mucho, ya que esta es la que sella el control, no deja que le entre agua y aquí está un poquito dañada. Pero vamos a hacerlo con mucho cuidado. Yo siempre recomiendo hacerlo desde aquí, solamente palanquear un poco para separarlo de esta parte y de ahí abrirlo con las manos para no palanquear tanto con el desarmador. Entonces yo palanqueo un poco y con cuidado lo abrimos. Ok, si esta vez es un poquito apretado, ¿vale? Si te deja un poco marcadas las manos. Pero esto es para que no marquemos nuestro control con el desarmador, no estemos palanqueando demasiado. Y no importa aquí el control que se nos salga, no hay ningún problema, no pasa nada, no se espanten. Pueden volver a colocarlo aquí, los botones hacia abajo, no es mucha ciencia, ¿vale? No pasa nada, pueden ponerlo por allí. Y aquí tenemos nuestra pila, que es la que nos interesa. Podemos botarla, va a ser botarla sin esta pieza, va a ser sola. No, es importante no aplastar esta porque esta es la que hace contacto con el control. Podemos botarla, es la pila 2032. Generalmente los controles de Jetta traen esta numeración de pila. De hecho, en todos los controles originales es muy raro que no lo tenga. Trae su numeración de pila que lleva, que a ver si se alcanza a enfocar, es 2032. ¿Okay? Y también nos indica que el positivo de nuestra batería va hacia abajo. Entonces nada más la colocamos hacia abajo, el positivo. Cerramos nuestro control. Lo ponemos por ahí de ladito para que no se salga la placa del control. Vale, vemos que prende ya el botoncito y volvemos a meterlo en la navaja. Y así de sencillo vamos a cambiar la batería de nuestro control. Así es que espero que este video te haya ayudado. Ya saben, cualquier duda, como siempre, cualquier pregunta, sugerencia, pueden dejármela aquí abajo en la caja de comentarios. En los próximos videos voy a estar enseñando cómo cambiar la batería de diferentes controles. Yo creo que van a ser videos un poquito más rápidos. Espero que te ayude. Si te gustó, puedes darle un me gusta al video. Puedes suscribirte en la parte izquierda del canal. Si tienes algún control en especial que quieras saber cómo se cambia la batería o algún otro detalle, puedes dejármelo igualmente aquí en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo.